Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. El Señor quiere que todos esos talentos que Él nos ha dado, nosotros los multipliquemos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, a cada uno de nosotros, cuando nosotros llegamos a esta tierra, Él nos dio a cada uno de nosotros talentos diferentes. Por eso unos son ingenieros, otros son carpinteros, otros son cocineros, otros son costureras, otros les gusta el deporte. Cada quien tiene talentos que Dios Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. No hay uno en este mundo que no tenga un talento. Todos tenemos talentos, absolutamente todos. El Señor Jesús entrega ministerio a todos aquellos que le quieren servir, a todos aquellos que Él llamó, que Él escogió. Él entrega ministerios. Esos ministerios son el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. El Espíritu Santo de Dios, a todo aquel que lo anhela, entrega dones. ¿Cuáles son esos dones? El don de fe, el don de milagros, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, el don de la fe. No sé si se me escapa alguno por allí. Pero el Señor le entrega dones a todos, a todo aquel que lo anhele. Todas estas semanas atrás hemos estado hablando del Señor Jesús como siervo. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra no para que a Él le sirvieran. Él vino siendo 100% Dios y 100% hombre, vino a servir. Por eso el jueves, como dice la palabra, el Señor se ciñó la toalla, que es el servicio, y estando con sus 12 discípulos en el aposento alto, empezó a lavarles los pies a cada uno de ellos. Cuando el Señor lavaba los pies de sus discípulos, en aquella época en Israel no habían calles como ahora de asfalto, sino que era tierra. Ellos caminaban con sandalias, se ensuciaban sus pies, y por eso, como cultura judía, a la casa que llegaban había un lavatorio donde el siervo más pequeñito de todos
el que tenía menos privilegio era el que lavaba los pies de las personas que llegaban a visitar esa casa. Pero el Señor Jesús, siendo Dios, Él dejó todo su privilegio y Él se arrodilló a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando Él lavaba los pies de sus discípulos, Él quitaba el sucio, quitaba el mal olor que traían, ¿verdad? Por el sudor, porque caminaban mucho y había mucho calor. Les quitaba el polvo que representa el pecado. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a la serpiente que ahora ella se alimentaría del polvo de la tierra, del pecado? El Señor quitaba el pecado cuando le lavaba los pies. El Señor le quitaba el cansancio, el dolor, la tribulación. Yo me imagino que mientras Él les lavaba, los iba ministrando. Y toda palabra que sale de la boca del Señor es poderosa, es viva y eficaz, ¿verdad? Así quiere el Señor que cada uno de nosotros, al cual Él nos ha llamado, nosotros también sirvamos a todo aquel que esté a nuestro alrededor. Si el Señor Jesús lo hizo y Él dijo, tienen que hacer el ejemplo que yo les dejé, y el ejemplo que les dejé es servir. Amén. Por eso es que amar es dar. Por eso es que amar es dar. Si usted se pone a pensar en los matrimonios que duran muchos años, es porque cada uno de ellos no piensa en mí, sino que pienso en Él. Entonces, amar es dar. Cuando amamos al Señor, nosotros damos. Cuando amamos a Dios, nosotros servimos, porque Dios es amor. Y dice la palabra, está la fe, está la esperanza y está el amor, pero el mayor de todos es amor. Yo puedo saber mucha palabra, yo me puedo saber la Biblia de memoria, pero si yo no doy amor, entonces ¿de qué me sirve? Dice la palabra del Señor que son como dos platillos que los tocan y suenan horrible. No es una música, sino un ruido. Entonces, el Señor quiere que todo aquel que haya recibido el llamado de Él piense en servirle al Señor. Y así como habla esta palabra, que este hombre entregó talentos y él se fue, Él le dejó esa mayordomía ¿a quién? A esos discípulos a los cuales Él le entregó esos talentos. A uno le entregó 5, a otro 2 y al otro 1. ¿Cuántos talentos Dios le ha entregado a usted? Piense. El jueves dijimos, piense para qué el Señor lo ha llamado, en qué área el Señor quiere que usted sirva. Porque la visión que el Señor nos ha dado para esta iglesia es que en el estado Carabobo, se los he repetido porque yo quiero que usted lo interiorice como lo hemos interiorizado nosotros. El Señor nos ha llamado a levantar iglesia en el estado Carabobo, en cada municipio del estado Carabobo. Y los pastores de esas iglesias son ustedes. ¿Usted lo cree? Sí, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque el Señor lo escogió y el Señor lo llamó. ¿Verdad, pastor? Que así es. Y nos hemos tardado y nos tardamos en hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces no queremos dejar nuestra rutina, no queremos dejar nuestra comodidad, pero el Señor nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que capacitarnos. El Espíritu Santo ya los está capacitando a cada uno de ustedes, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, el Señor ya los está capacitando. Y el Señor quiere que usted comience a escudriñar esas escrituras, que usted se empape de la palabra. Y que usted, como hacía Nehemías, en una mano tenía el arma y en la otra estaba trabajando. Que usted siga con su rutina, que usted siga con su trabajo. Pero también usted decida, Señor, te voy a servir. ¿En qué te puedo servir, Señor? Mira, en la Biblia habla mucho de las visitas. En esa reunión que estuvo el Señor Jesús con sus discípulos era porque se reunieron porque querían conversar, iban a celebrar la Pascua, tenían un motivo. El Señor quiere también que nosotros, así como el Señor Jesús lo hacía, así como por ejemplo hacía Pablo, que él iba y llevaba palabra y después iba y recorría el lugar y animaba y daba palabra y enseñaba más estrategia. El Señor quiere que también usted lo haga. ¿Cuánta gente necesita una palabra de amor? ¿Cuánta gente necesita una palabra del Señor? Y usted
si no se la sabe de memoria, usted puede agarrar su teléfono, su Biblia y darle esa palabra a esa persona que está enferma y necesita sanidad, a esa persona que no tiene esperanza, y usted sabe que si usted está aquí es porque Dios ha hecho algo en usted. Yo estoy aquí porque Dios restauró mi matrimonio, hizo un milagro en mi hija, Dios restauró mi familia, Dios me ha dado tanto, 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 que yo quiero servirle por el resto de mi vida. Mi proyecto de vida es servirle al Dios Todopoderoso, porque lo que Él me ha dado a mí ha superado mis expectativas. Lo que Él me ha dado a mí y lo que le va a seguir dando a mí, a mis hijos, a mi familia y a cada uno de ustedes que son nuestros hijos espirituales es grande y va a superar también sus expectativas. Entonces, como el Señor hizo conmigo, así yo tengo que hacer con mi prójimo. Por eso dice la palabra: si de gracias recibiste, de gracias da. ¿Qué es una mayordomía? ¿Quién sabe qué es un mayordomo? ¿Quién me puede decir qué es un mayordomo? ¿Qué se le ocurre a usted? Muy bien. Es una persona que administra los bienes de otra persona, ¿verdad? Y en el caso de nosotros, o administra o sirve a otra persona. Pero en el caso de nosotros, ¿a quién le servimos? A Dios. Nosotros somos los mayordomos de Dios. Por eso nosotros tenemos que administrar esos talentos maravillosos que el Señor nos ha dado. Amén. Porque los talentos no son para enterrarlos como hizo este hombre. Los talentos son para que nosotros los multipliquemos. Por eso la gran comisión es hacer discípulos y enviarlos. Hacer discípulos y enviarlos. La iglesia no es para que el pastor haga los discípulos y se queden siempre aquí. No. La iglesia es para que hagamos discípulos y los discípulos que se formen aquí vayan a ser otros discípulos. Amén. Qué bienaventurados los que han abierto las puertas de su casa para los grupos bíblicos. Son bienaventurados los que abren las puertas de su casa, porque todo aquel que llega a su casa y escucha la palabra de Dios, esa palabra hace una obra maravillosa y esa persona sale diferente. Si la persona llega enferma, se va con la esperanza de que Dios lo va a sanar o sale sano. Si la persona llega triste a un grupo bíblico, se va con alegría. Amén. Entonces, el Señor nos ha dado diversidad de dones. Por eso dice el versículo 4, donde estábamos leyendo en Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. ¿Sí estamos leyendo allí? En Mateo 25:4, el Señor ha dado talentos, ha repartido talentos conforme a la capacidad de cada uno. Por eso somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no funciona con el pastor nada más. El cuerpo de Cristo funciona con todos. Amén. Por eso hay diferentes ministerios, por eso hay diferentes dones, y por eso cada talento, por muy pequeño que sea el talento que Dios le da a una persona, ese talento es indispensable en el cuerpo de Cristo. Entonces todos somos necesarios para que el reino de los cielos, el Señor se glorifique y el reino de los cielos siga creciendo y creciendo aquí en la tierra. Y así como el Señor ha hecho con nosotros, nosotros hagamos con los demás. En 1 de Corintios 4, yo se lo voy a leer para ir más rápido. En 1 de Corintios 4, 1, 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El Señor quiere que nosotros seamos fiel a Él y a su palabra. Amén. Nosotros somos fieles a los demás, primeramente porque somos fieles a Dios. Yo soy fiel a mi esposo porque yo soy fiel a Dios, porque conozco a Dios y sé a quién le sirvo. Amén. Todos los hombres somos mayordomos, pero no somos dueños de nadie, porque las almas le pertenecen al Señor. Nosotros aquí estamos sembrando una palabra, ¿verdad? Pero el Señor se encarga de regarla. Amén. Pero todas las almas son para el Señor. Las almas no son para el hombre. El hombre no es dueño de ningún alma.
Las almas y cada palabra que nosotros sembramos en cada alma es para la gloria de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que la vida es preciosa porque el Señor pagó con su sangre preciosa nuestra vida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa y pasó todo lo que Él pasó en la cruz por el perdón de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros, el día que partamos de esta tierra, nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor derramó su sangre preciosa, por amor. Entonces cada uno de ustedes es valioso. Cada talento que tiene cada uno, que tenemos cada uno de nosotros, es valioso para el Señor. Amén. A medida que yo voy hablando, el Espíritu Santo, se los dije el jueves y se los repito hoy, el Espíritu Santo va a ir hablándole a cada uno de ustedes cuáles son esos talentos, en qué área el Señor los ha llamado para que ustedes sirvan. ¿Cuáles son esos dones maravillosos que el Espíritu Santo les ha dado y les seguirá dando? Porque el Espíritu Santo se los da a quienes lo anhelan. Amén. Dice en 1 de Timoteo 6:20: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, el tesoro sagrado para el Señor es el servicio de cada uno de nosotros. Su servicio para el Señor es sagrado. Amén, no es cualquier cosa. Todo lo que usted pueda hacer para el prójimo, para el Señor, es algo sagrado. No es cualquier cosa. Todo lo que usted haga por un enfermo, por un necesitado, por un familiar, eso es sagrado para el Señor. Eso es algo preciado para el Señor. Todo el servicio que usted haga en la iglesia, sea cual sea, en la entrada, colocándole gel en las manos, diciéndole al que venga bienvenido y dando un abrazo, eso es un servicio. Sara Valentina sirve abrazando a los que llegan. Y muchos llegan aquí a la iglesia y me han dicho, cuando ella me abraza, cuando yo llego y ella me abraza, siento la presencia del Señor. Y me pongo a llorar y no sé por qué. Entonces, ese abrazo, ese servicio, que a lo mejor para otros es poco, para el Señor es preciado, es algo grande para Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en usted. Por eso usted tiene que guardar como un preciado tesoro ese llamado, ese don, ese talento, ese servicio que usted tiene para Dios. Y tenemos que ser buenos administradores y buenos mayordomos, como nos enseña Mateo 25. Dice en 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Quién aquí tiene un llamado evangelístico? Que usted siente que Dios lo ha llamado para usted llevar palabra de Dios. ¿Quién siente ese llamado? ¿Usted lo siente? ¿Usted lo siente? Ok. Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen un llamado evangelístico. Y te dice el Señor que si alguno habla, si Dios te ha llamado, las ha llamado a ese ministerio evangelístico, entonces hablen conforme a las palabras de Dios. Amén. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. ¿A quién le gusta orar aquí? ¿A usted le gusta orar? Amén, gloria a Dios. Entonces, si a ustedes les gusta orar, ustedes cuando vean a alguien desesperado, angustiado, enfermo, no les dé pena. No se sientan en poco de que su oración el Señor no la va a escuchar. El Señor la va a escuchar. Porque si el Señor ha colocado en su corazón que usted ministre a otra persona con una oración, no es usted, porque la palabra tiene poder. Cuando usted empiece a orar, esa palabra va a fluir y esa palabra va a sanar al que está enfermo. Esa palabra le va a quitar la tristeza al que está deprimido. Esa palabra le va a quitar el dolor al que está adolorido. Esa palabra le va a quitar la fiebre al que tiene fiebre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces no sienta en poco el llamado que Dios le ha hecho
No sienta en poco los talentos que Dios les ha dado, porque para eso somos el cuerpo de Cristo. Mientras Cristina habla de la palabra del Señor, mientras ella evangeliza, mientras la hermana Thais evangeliza, cuando llega un enfermo, cuando esté alguien necesitado de una oración, entonces somos el cuerpo de Cristo. Ellas hablan de la palabra, ellas enseñan la palabra, ellas ganan almas para el Señor, y los que tienen el llamado a orar, a interceder, entonces deben ministrar el pueblo de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No se sienta en poco. Aunque usted crea que usted tenga un solo talento, ese talento es usado por Dios. Amén. Fluya en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que no tengan pena. Abran su boca, que Él va a colocar palabra en su boca. Y el Espíritu de Dios es el que va a fluir por su boca en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El Señor es fiel y Él quiere que todos aquellos siervos sean fieles. ¿Qué es ser fieles? Que nosotros seamos de una sola decisión, que no seamos tibios. Si creo en Dios, le sirvo a Dios. Si yo creo en Dios, no tengo por qué servirle al mundo. Amén. Si yo le sirvo a Dios, yo no tengo por qué andar en la calle haciendo corrupción. Si yo le sirvo a Dios, yo no tengo por qué estar haciendo maldad. Si yo le sirvo a Dios, yo no tengo que tener concupiscencia con las drogas. Amén. Si yo le sirvo a Dios, no tengo que ser concupisciente, es decir, tener deseos pecaminosos. Es la concupiscencia, eso es lo que quiere decir. Si yo le sirvo a Dios, debo de evitarlo. Y el Señor dice que Él no te da carga que tú no puedas llevar, y que Él te da la fortaleza para tú decir o decidir hasta aquí. Amén. Entonces tenemos el poder y la autoridad como hijos de Dios de decirle al pecado hasta aquí. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, yo me fumaba 3 cajas de cigarros diarias. Ya no recuerdo cuántos cigarros trae una caja, creo que son 12, ¿verdad? 24, 20. Por 3, saque la cuenta, 60. Con el que me fumaba, lo apagaba y prendía el otro. Imagínense. Cuando yo conocí al Señor, que vino una evangelista como Cristina y como Thais, y me dijo que yo era templo y morada del Espíritu Santo, que Dios podía obrar milagros en mi hija, yo lo creí. Porque cuando nosotros hablamos del Señor, no somos nosotros, es el Espíritu Santo que fluye. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Él. Por eso tenemos que decidir abrir la boca y Él coloca palabra en nuestra boca. Cuando yo supe eso, que yo llegué a mi casa, yo vivía en ese tiempo en la casa de la mamá de Norbert, porque nos habíamos ido a las terapias de Valentina, Colombia. Yo vi en mi maleta los 3 paquetes de Belmont. Y yo dije, wow. ¿Y ahora qué hago? Yo me moría por fumarme un cigarro. Pero yo dije, no. Señor, si yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, yo no voy a echarte humo. Yo no fumo más, Señor. Ayúdame. Yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara, porque yo sola no podía. Yo había ido al médico, me habían mandado dietas, medicinas. Hice la dieta de la naranja para no fumar. Otro médico me mandó a poner parches en el cuerpo para que no me provocara la nicotina, pero nada de eso me sirvió, absolutamente nada. Lo decidí y abrí cada paquete, lo iba lanzando en la poceta, la iba bajando y los boté los 3, pero con dolor porque yo quería fumarme un cigarro. Le pedí el favor a mi suegra, le dije que yo no quería fumar más, que me ayudara, que yo no quería salir del cuarto, que se me podía mandar la comida para allá. Y me encerré 3 días con Victoria y Valentina, que tenían 6 meses de nacida. Me quedé allí. Yo decía, si bajo me voy a la bodega y me voy a comprar una caja de Royal. Bueno, estuve esos 3 días, tuve una experiencia maravillosa con el Espíritu Santo. Nunca más fumé. Como a los 4 meses llegué a Puerto Ordaz y llegó una amiga, me dijo que nos tomáramos un café. Ella fumaba conmigo, siempre íbamos a tomar café y a fumar. Y me dijo, fúmate uno. Y yo, no, ya yo no fumo, yo conocí al Señor y yo no quiero fumar, no quiero que en mi cuerpo haya nicotina. Pero fúmate uno, una jaladita y ya.
Bueno, yo dije, bueno, sí. Agarré el cigarro y lo que hice fue aspirar y las ganas de vomitar fue horrible. Me fui al baño, vomité, me cepillaba, me echaba de todo y el sabor era algo demasiado desagradable para mí. Y esa fue la última vez. A partir de ese momento yo veo a alguien fumando en la calle, nada más de ver que hace así, a mí me da náusea. Y pasaron los meses, inconscientemente mi cerebro, porque eran 23 años fumando, inconscientemente mi cerebro, yo estaba viendo televisión y hacía así. O si me comía una chupeta, agarraba la chupeta y hacía inconscientemente, hacía este movimiento, porque era un hábito, eran muchos años. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo va a hacer con cualquiera que decida en su voluntad servirle a Dios y creer que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Y así como lo hizo conmigo con el cigarrillo, lo puede hacer con la cocaína, lo puede hacer con la marihuana, lo puede hacer con cualquier vicio, con los caballos, con todo, con el licor, con el alcohol. Y bueno, pasaría mucho tiempo aquí contándole todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La palabra de Dios dice que cuando somos fieles a Dios y no volvemos atrás, el Señor nos entrega una corona que se llama la corona de vida. Cuando llegamos al reino de los cielos, esa corona nos va a estar esperando. Yo quiero esa corona. ¿Ustedes quieren esa corona? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel o en cualquier prueba. Porque aquí habla de la cárcel, pero puede ser cualquier prueba. Para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, te dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Dice Apocalipsis 20:4, que además por tu fidelidad vas a reinar con Cristo. Amén. Sabemos que el Señor, hay dispensaciones que son tiempos que habla la palabra del Señor. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia, porque recibimos el perdón y la salvación por gracia y por fe. Amén. Pero después de esto va a venir la dispensación del reino milenial, que es otro tiempo. Cuando venga el arrebatamiento, ¿quién conoce aquí del arrebatamiento? Alcen la mano. El arrebatamiento, cuenta la palabra del Señor, que el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Cuando comience la tribulación y la gran tribulación que habla la palabra de Dios, el Señor Jesús va a venir por su iglesia para que la iglesia no pase por esa tribulación. La iglesia va a ser levantada y va a ser transformada en un traje incorruptible, ¿verdad? Y dice la palabra que después viene, va a estar, mientras la iglesia es levantada, va a estar aquí el anticristo. Luego viene la guerra del Armagedón, que es cuando el Señor Jesús viene, ¿verdad? Y termina con el falso profeta, con el anticristo, con la bestia, ¿ok? Y después de eso el Señor Jesús va a reinar 1000 años aquí en la tierra. Y dice la palabra del Señor que los que van a reinar con Él somos nosotros. Después del reino milenial, entonces viene la nueva Jerusalén, que son esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Pero eso es otra prédica, de eso hablamos después, ¿ok? Dice además que por nuestra fidelidad como siervos de Dios seremos un especial tesoro para Dios. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si tú eres fiel y tú usas esos talentos que Dios te ha dado y los colocas al servicio del Señor, al servicio de tu familia y al servicio del prójimo, entonces dice la palabra del Señor que serás un especial tesoro. Qué deleite, ¿verdad? Qué privilegio que seamos un especial tesoro para el Señor. Dice el Señor también que Él nos va a dar la más alta sabiduría a todos aquellos que le sirvamos y que pongamos esos talentos por obra. En Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Sí? ¿Quiere ser entendido?
¿sí? Entonces gane almas para el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a dejar de trabajar para eso? No. Solamente usted cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Con un testimonio, usted gana almas. Con su testimonio, usted gana almas. Dándole una palabra al que tenga una aflicción, usted gana un alma para el Señor. Amén. Y si usted gana almas para el Señor, mira todos estos privilegios que usted va a tener en la tierra, pero también allá en el cielo. Dice 1 Corintios 19:20: por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Qué trabalengua, ¿verdad? Esto dice que este discípulo de Cristo se hacía pasar por judío. ¿Para qué? Para ganar almas. Hay muchachos que veo que les gusta la música reggaetón. Eso es una manera de ganar almas para Cristo. Porque la juventud de hoy en día, cuando nosotros le cantamos, canta aleluya al Señor, los muchachos, parece gregoriano, ¿verdad? Pero resulta que los jóvenes, ¿es o no, hijo? ¿Verdad? Que a los jóvenes les gusta esa música. Y eso, la música, hay géneros. Yo, por ejemplo, yo puedo cantar, canta aleluya al Señor así, pero yo puedo también llevar otro ritmo, que es otro género, canta aleluya al Señor, ¿verdad? Esos son géneros, son ritmos, pero igual estamos cantándole al Señor. Amén. Y hay muchos jóvenes que usan la música para ganar almas para el Señor. Y hay muchas maneras que nosotros podemos usar para ganar almas para el Señor. O sea que no hay impedimento, porque el Señor es el creador de todos nosotros y Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor en Judas 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A nosotros dos, a mi esposo y a mí, el que nos habló de Jesucristo nos arrebató del infierno. ¿Por qué? Porque nosotros practicábamos la santería. Yo fumaba, a mi esposo le gustaba el alcohol. Mi papá fue espiritista y yo crecí en ese medio. Yo veía a la gente fumando tabaco, leyendo cartas, y para mí eso era algo normal. Y la palabra del Señor, ¿qué dice? La palabra del Señor dice que los borrachos, los adúlteros, mentirosos, idólatras, van al lago que arde en el fuego y azufre. Entonces, cuando usted le habla a un alma que está perdida, usted lo está arrebatando del infierno. Y así como hizo Dios con nosotros, que nos arrebató de la puerta del infierno, así hacemos nosotros con todo aquel que le hablamos del Señor. Y así tiene que hacer usted. Usted es llamado a arrebatar las almas del infierno. ¿Para qué? Para que sean trasladadas al reino de la luz, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué te ha hablado el Señor mientras yo estoy aquí hablando sobre los talentos y servicios? ¿Has pensado en qué le quieres servir al Señor? ¿Has pensado? Sí. El Señor Jesucristo se ciñó esa toalla, y esa toalla quiere decir el servicio que nosotros tenemos que hacer para conquistar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer discípulos y enviarlos. No tenemos que quedarnos con ese tesoro guardado. Eso no es para guardarlo. El talento no es para guardarlo. El talento es para darlo. El talento es para que se multiplique en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dentro de pocos meses se abre el nuevo templo. Cuando se tumbe la pared de afuera y ya quede el estacionamiento marcado, cuando se coloque el aviso y ya esté pintado afuera, ya está casi todo listo aquí adentro, ya están los aires instalados, la cerámica, ya está casi todo. Yo creemos que más o menos en junio se abren las puertas, mayo, junio, ¿verdad? Así como nosotros, los poquitos que estábamos aquí cuando ustedes llegaron y los recibimos, así nosotros tenemos que recibir cuando venga esa lluvia de almas a este lugar,
a buscar su milagro, a buscar el amor de Dios, a buscar su sanidad, a buscar su liberación. Amén. Y van a haber muchas cosas que hacer. Va a estar el protocolo de la entrada, va a estar la cocina. Yo sé que a nadie le gusta la cocina, pero mira que el Señor vino, a Jensi sí le gusta, el Señor vino a servir y no a ser servido. Amén. Van a estar los ujieres, se necesitan ujieres para organizar, se necesitan los maestros para los niños, se necesitan profesores del instituto bíblico, se necesita que la iglesia esté preparada. Jensi, que es la pastora del discipulado 2, ustedes todos tienen que estudiar el discipulado porque es palabra de Dios. Tenemos que prepararnos, ¿verdad? Para que cuando lleguen las almas nosotros podamos tener palabra que dar, para nosotros tener esos talentos y poder dar talentos, darle palabra a todos aquellos que necesiten. Se van a necesitar quienes cuiden los niños, quienes cuiden los carros, amén. Se van a necesitar discipuladores. Entonces hoy los llamo a que estudien la palabra del Señor. Hoy los llamo a que multipliquen el talento que Dios les ha dado, no lo dejen dormido. Si usted tiene un llamado a adorar, venga a cualquiera de los adoradores o a mí, diga: mira, yo siento un deseo de adorar al Señor. Quiero aprender a tocar instrumentos. Hay una escuela de adoradores. Yo vengo los miércoles a las 2 de la tarde y tengo alumnos aquí que están aprendiendo piano, están aprendiendo guitarra. A veces me toca atender a 3 pianos, y me toca cuidar a los niños que ya han salido de clase, que están atrás gritando, corriendo, y los que están en clases no escuchan. También necesitamos ayuda porque queremos crecer, pero una sola persona no puede crecer. El cuerpo de Cristo crece todos juntos, uno solo no puede crecer. Entonces se necesita todo. No escatime el talento que Dios le ha dado, el que sea, cualquiera que sea el talento que Dios le habló este día, póngalo a multiplicar. Amén.